Buenos días, somos Andrés Alemán y Cobo. María Ángeles Faus Valles. Leire Fernández Moreno. Claudia Celia Cuervo Espinosa. Y Óscar Gutiérrez Mintegui. En los próximos 15 minutos os vamos a presentar un resumen de nuestro trabajo de fin de curso sobre la leucemia. Os vamos a contar qué es la leucemia, cuál es la visión de la medicina alopática y cuál es la visión de la biodescodificación, qué necesidades y conflictos se encuentran detrás. Os explicaremos una terapéutica completa y con qué herramientas trabajamos. Y también cómo podemos trabajar en un equipo multidisciplinar para facilitar la recuperación del paciente. Os paso con Andrés, que os explicará el siguiente punto. Gracias, Óscar. Pues yo voy a contaros un poco qué es la leucemia y qué diferencias hay entre la visión de la medicina alopática y de la descodificación biológica. Desde la medicina alopática se habla de una proliferación incontrolada y anómala de células malignas de la sangre, que se infiltran en la médula ósea impidiendo la producción de células normales, que además invaden la sangre y otros órganos, y que si no se trata, produce la muerte. Se clasifican en leucemia linfoblástica o leucemia mieloide, dependiendo del tipo de célula maligna afectada, y también se pueden clasificar en agudas o crónicas, dependiendo de lo invasivas que sean. Desde el punto de vista de la descodificación y de la nueva medicina germánica, la leucemia es la fase de reparación o solución positiva de un conflicto biológico de desvalorización profunda de uno mismo, y siempre va acompañado de un conflicto de túbulo colector renal activo. Se manifiesta en la médula ósea y en la sangre, que pertenecen a la capa embrionaria de mesodermo nuevo o tercera capa de la biología. El momento conflictual suele ser vivido con un sentimiento de inferioridad, con agravante de compararse con los demás, y a menudo va de la mano de la necesidad de defenderse de una agresión. Los predicados que suele usar la persona son del tipo no soy capaz o no soy lo suficientemente bueno en lo que sea. El sentido biológico de la leucemia es reforzar el órgano que ha sido afectado durante la fase activa del conflicto, en este caso la médula ósea, el hueso y los valores de la sangre. Por esto el Dr. Hammer lo denominaba órgano de lujo. Pasaré ahora a enseñaros un esbozo de la anatomía de las partes afectadas. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de algunos de los huesos del cuerpo humano, y en ella se producen la mayoría de las células sanguíneas, en un proceso llamado hematopoiesis. Estas células proceden de una única célula precursora o célula madre, y proliferan y se diferencian dependiendo de las necesidades del organismo. La sangre. La sangre es un líquido o plasma que está formado por una parte líquida o suero y una parte sólida que está formada por, entre otras, las siguientes células sanguíneas, que suelen ser las que se ven como anormales en la leucemia. Los hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos, cuya función principal es transportar el oxígeno, y los leucocitos o glóbulos blancos, que son un conjunto heterogéneo de 5 tipos de células que son los encargados de la respuesta inmunitaria del organismo, defendiéndolo de sustancias extrañas o de agentes infecciosos. Bueno, y ahora os paso con Leire, que os va a explicar las fases de la leucemia. Buenas. Como os ha dicho Andrés, ahora os voy a explicar las fases de la leucemia. Todo empieza en una fase preleucémica, que es cuando estamos viviendo un conflicto de desvalorización brutal y estamos en simpaticotonía. Este conflicto afecta y daña nuestra médula ósea, estos huesos que representan nuestra estructura, nuestras fuerzas.
Mientras estamos en conflicto, estamos sufriendo un cáncer de médula ósea que no da síntomas externos, pero que internamente los vasos sanguíneos se estrechan y las células madre de la médula ósea reducen la producción de células, generando una anemia real y una leucopenia. Como estamos en simpaticotonía, podemos tener frío, adelgazar, alteración del sueño. Pero llega el momento en el que por distintos motivos se consigue la solución de este conflicto de desvalorización profunda y entonces sí que entramos en esta nueva fase de reparación, que es la fase que se conoce como leucemia. Como es una fase de reparación, entramos en vagotonía. ¿Y cuál es el objetivo biológico de este proceso? Pues la reconstitución y reforzar la médula ósea y el hueso que han sido afectados durante la fase activa. A partir de aquí, la médula ósea empieza a producir células y es cuando empezamos a tener síntomas. Antes de empezar a contaros los distintos estadios de la fase leucémica, me gustaría hacer unas anotaciones para poder entender mejor todo el proceso. La hematopoiesis de los leucocitos, glóbulos blancos, es más rápida que la de los eritrocitos, glóbulos rojos. Las células, cuando son inmaduras, las conocemos como blastos. Que las células de más que aparentemente genera la médula ósea es el propio organismo quien se encarga de eliminarlo, consiguiendo así el equilibrio. Que los blastos suelen ser identificados por la medicina alopática como células cancerígenas malignas y que la duración de los estadios es en función de la masa conflictual y de lo que en consecuencia haya que reparar. Pues vamos a los estadios. Primer estadio. Suele durar de 1 a 3 semanas. Al entrar en fase de vagotonía, se expanden o dilatan los vasos sanguíneos y linfáticos. Esto hace que aumente el diámetro y volumen de estos vasos. Aquí se mantiene la misma cantidad de células que traíamos de la fase activa, en donde ya se habían bajado los leucocitos y eritrocitos. Lo que pasa es que al aumentar el volumen de los vasos, aumenta el suero sanguíneo para rellenar ese volumen, quedando las células más diluidas, lo que para la medicina alopática lo considera anemia, leucopenia y eritropenia. Pero realmente solo son pseudoanemias mecánicas que parecen más dramáticas de lo que realmente, porque seguimos teniendo la anemia y la leucopenia que traíamos de la fase activa. Aquí, si por el cansancio, la debilidad, el diagnóstico médico o como te ven otras personas que no entienden el proceso, se puede activar el conflicto nuevamente. El segundo estadio. La duración es de 1 a 3 semanas. Aumentan los leucocitos, casi todos blastos, leucoblastos, pero que son perfectos para rellenar y reconstruir los espacios de los huesos descalcificados. Tercer estadio. De 3 a 8 semanas. Aquí aumentan los eritrocitos y trombocitos. Al ser células inmaduras, normoblastos, su función es reducida y van madurando poco a poco. Pero como hemos dicho anteriormente, estos normoblastos para la medicina alopática son considerados células cancerígenas y es aquí donde se suele empezar a aplicar la quimioterapia. Cuarto estadio. Gracias a su fuerza física, sus ganas de sanar y la comprensión del proceso, los leucoblastos pueden llegar a la normotonía superando el tratamiento. Los leucoblastos y normoblastos reparan la médula ósea y los huesos dañados anteriormente. Los no usados se degradan por el hígado. Aquí las mediciones celulares son normales y la médula ósea sanada genera eritrocitos más fuertes. Y finalmente, el quinto estadio. Estamos en normotonía total. Se consigue la normalización de las células sanguíneas tanto en sangre periférica como de la médula ósea. Y ahora Claudia os va a explicar el plan de trabajo y el abordaje terapéutico. Gracias, Leire. Nuestra entrevista inicial y nuestra hipótesis biológica nos sustentan para organizar nuestro plan de trabajo, siempre teniendo presente que la empatía, la escucha activa y el rapport acompañan a nuestro paciente a sentirse acogido y seguro. Inicialmente serán entre 10 y 20 sesiones de 60 minutos, siendo la excepción la primera, de 90 minutos.
donde le explicaremos qué es la descodificación biológica y las fases de la enfermedad enfocadas a su síntoma, la leucemia. Es vital que comprenda el proceso de su enfermedad, los conflictos que la originaron, por ejemplo, el de diagnóstico y el de desvalorización. Que sepa y que tenga presente todo el apoyo que recibirá para saber llevar sus miedos, incertidumbres, sus dolores. Esta vez, en esta primera sesión, haremos un protocolo de acceso a las sensaciones corporales para que empiece a sentir a su cuerpo. En la segunda sesión, trabajaremos el conflicto de diagnóstico con la técnica de la bisagra para encontrar el momento desencadenante. Aquel momento que vivió en soledad, que fue traumático, que tuvo que mantener en silencio y que no supo cómo manejar. La tercera sesión, utilizaremos el protocolo de la línea de la vida para desactivar el túbulo colector renal. Empieza también aquí a trabajar ya con el equipo multidisciplinar. En la cuarta sesión, recordamos las fases de la enfermedad, haciendo hincapié en la fase de reparación, que es en la que se encuentra. Checamos que no haya vuelto a la fase activa y trabajamos con un protocolo de cambio de creencias para que empiece su proceso de quimioterapia. Empieza también un tratamiento craneosacral. En la sesión 5 nos enfocamos a trabajar el conflicto de desvalorización con una línea de la vida y en este punto a la vez se encuentra trabajando ya con el nutricionista. Sesión 6. El paciente tiene mucho dolor, disminuye gracias al acupuntor y decidimos hacer un anclaje multisensorial para anclarle los recursos de fe y confianza que necesita, apoyado con visualizaciones diarias. En la sesión 7, el paciente está muy cansado, pero con muchos deseos de seguir con las sesiones. Necesita reposo y optamos por una sesión online para trabajar el sentido de vida propio que lo lleva a su proyecto y sentido. En la sesión 8, le volvemos a recordar nuevamente el proceso por el que está pasando. Lo animamos y apoyamos y trabajamos el protocolo de ir al origen. En sucesivas sesiones continuaremos trabajando la desvalorización, el túbulo colector renal y posibles recidivas. Y ahora María Ángeles les hablará un poco sobre el equipo multidisciplinar. Gracias, Claudia. Nuestro equipo multidisciplinar está compuesto por un descodificador, un naturópata, osteópata y acupuntor, todos formados en descodificación biológica original. Esto les permite anticiparse a los síntomas, ya que son conocedores de los principios biológicos. Tratarán al paciente de una forma global, manteniendo el principio de no perjudicar ni interferir en el proceso de recuperación. El naturópata se encarga de alcalinizar el pH interno del paciente mediante dieta y complementos alimenticios. La intervención del osteópata será cambiar la información memorizada en su cuerpo y mediante la técnica sacrocraneal controlar y reducir el edema cerebral, que será de vital importancia en este proceso. Nuestro acupuntor ayudará con los síntomas de náuseas y vómitos que provoca la quimioterapia. Aliviará el dolor, las hemorragias, la fatiga, el insomnio y la ansiedad. Y el objetivo del descodificador biológico será acompañar al paciente para que tome conciencia del proceso y dotarle de herramientas para que se sienta mejor evitando recaídas. A continuación, Óscar y yo compartiremos las conclusiones a las que hemos llegado. Gracias, María Ángeles. Estas son nuestras conclusiones, aprendizajes y reflexiones. En el plano técnico, nos ha aportado un gran conocimiento del proceso de las etapas de la leucemia, así como la comprensión del resto de las enfermedades dentro de este nuevo paradigma, y poder comprender la importancia que la biodescodificación pudiera llegar a los médicos alopáticos, para poder cambiar la sociedad, una sociedad sin miedo a la enfermedad, que entiende con naturalidad los procesos a que estamos sometidos. También nos ha parecido que el proceso terapéutico es muy sencillo, casi mágico, en el sentido de la sencillez y la eficacia con la que se resuelven los síntomas, ya sean estos físicos, psíquicos o comportamentales. Hemos aprendido que las enfermedades y los síntomas no se heredan,
Sencillamente se aprenden los comportamientos y lo que se hereda es la forma de vivir los acontecimientos y situaciones diarias, especialmente esos momentos difíciles en los que la persona vive un momento dramático, se siente solo y lo vive sin solución, un bioshock. Durante estos meses llegamos a la propia conclusión de que el problema de la medicina alopática no es lo que sabe, sino ese abanico de posibilidades que se desconocen, que se ignoran, respecto de lo que ellos llaman enfermedad, que para nosotros no es más que un proceso biológico con un sentido biológico de supervivencia. Este trabajo final nos ha ayudado mucho a comprender los procesos y afianzar en nuestros conocimientos lo que hemos estado estudiando estos 2 años, y también a darle más relevancia al tratar las enfermedades desde un punto de vista multidisciplinar. Es importante compartir con los demás el mensaje de que la biodescodificación funciona y que el resultado final nos ayuda a ser más libres y vivir menos en automático. Deseamos que esta técnica sea una realidad cada vez más extendida. A nivel personal, nos ha aportado un alto conocimiento de la forma relacionado con el trabajo en equipo. Al ser 5 personas muy diferentes, hemos tratado de usar los puntos fuertes de cada uno, dándole mucho valor a las diferencias, la capacidad de observar, adaptarnos y flexibilizar. Nos ha aportado el enriquecimiento en todos los aspectos, porque todos tenemos mucho que aportar. Trabajar solo no te permite compartir las riquezas de los demás. Aprender a permitir los puntos de vista de los demás nos enriquece como seres humanos y nos ayuda a integrarnos mejor en la sociedad. Nos hemos dado cuenta que al trabajar en equipo hemos conseguido mucho más que la suma de los trabajos individuales. Y hay una frase que unánimemente resume todo nuestro trabajo de estos meses atrás. Camina solo y llegarás rápido, camina acompañado y llegarás lejos. Y para terminar, queremos agradecer a todo el equipo docente del Instituto Ángeles Walder por su paciencia, dedicación y esfuerzo.